Lucas 8. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 25, que sería el tema que nos corresponde hoy. Lucas 2, verso 22 al 25. Dice: Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Entonces, bueno, este fue el pasaje que nos tocaría considerar hoy. La última vez estuvimos viendo un poco el pasaje cuando Jesús está enseñando y llega María y sus hermanos. Ahora esta es una situación bien particular que cambia un poco la dinámica del capítulo. El capítulo viene enfatizándonos cómo Jesús nos enseña sobre la importancia de oír y dar fruto por la palabra. Eso nos lo enseña en la parábola del sembrador, eso nos lo enseña en la parábola de la lámpara, y eso nos lo enseña en la situación que tiene con su familia. Ahora Lucas da un giro en su evangelio y nos narra una situación particular que Jesús tuvo con sus discípulos. Tanto Mateo como Marcos, que narran este mismo evento, los narran en ocasiones distintas. Entonces parece ser que no hay una ligación de esto con lo que viene diciendo, aparentemente, pero como vamos a ver, es muy interesante. Entonces esta es la ocasión cuando Jesús calma la tempestad, una de las ocasiones, porque Mateo nos narra que fueron 2 eventos donde Jesús hizo este tipo de milagros. Entonces vamos a leerlo ahora sí, verso por verso, y aprender pues la lección que el Señor tiene en este pasaje, que tuvo con sus discípulos y que tiene para nosotros. Entonces dice ahí el 22. Aconteció un día, o sea que esto no está ligado a una situación particular, aunque Marcos nos dice que fue después de un tiempo donde el Señor estuvo enseñando bastantes cosas. El Señor ya al anochecer estaba cansado y quiere descansar, entonces les dice a sus discípulos que pasen al otro lado del lago. Pero Lucas no lo vincula con una situación específica. Dice ahí: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Entonces esa palabra que aquí usa Lucas para decirnos tempestad, en el griego es lailaux, que significa un torbellino o una especie de huracán. Y Mateo usa una palabra para decirnos que de alguna manera esto fue como una especie de maremoto. Se levantaron las olas o un temblor marino, usa esa palabra Mateo. Entonces tuvo que haber sido un evento pues inusual, porque cuando ellos comienzan a navegar se levantan los vientos, se levanta una tempestad, a tal punto que la barca comenzó a hundirse y ellos comenzaron a sentir miedo. Dice ahí que y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Entonces vamos a comenzar a ver un poco esta situación de la tempestad, algunas enseñanzas que vemos, la reacción de los discípulos, la respuesta de Jesús. Pero lo primero que podemos considerar hasta ahí es que esta tempestad que ellos se enfrentaron en la barca
no fue una tempestad por causa tal vez de una mala decisión de ellos. Y a veces es difícil, pero es necesario entender que a veces el Señor nos dirige por caminos donde van a suceder estas circunstancias. Ellos entraron a la barca y van a cruzar el lago por voluntad del Señor. Fue el Señor el que se levantó y les dijo: pasemos al otro lado. Y eso es bien importante porque aunque ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios, aunque Jesús iba dirigiendo sus pasos, ellos se enfrentan a esta circunstancia. A diferencia, por ejemplo, en el caso de Jonás. Jonás, Dios le dio una orden y Jonás, en rebelión a la voluntad de Dios, toma dirección opuesta a la voluntad de Dios y, dirigiéndose opuestamente a lo que Dios le dijo, se levanta una tempestad, tanto que los marineros comenzaron a clamar a sus dioses y le preguntaron a Dios por qué estaba sucediendo eso. Y la suerte dio en Jonás. Todo lo que estaba viviendo Jonás en esa experiencia fue porque Jonás fue desobediente a Dios. Ahora no es el caso que estamos viendo en este pasaje. Y Pedro ya nos enseñaba un poco eso más adelante. Pedro nos enseñaba que a veces podemos sufrir o pasar por dificultades haciendo el bien. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17, donde Pedro nos enseña eso. ¿Cómo se puede padecer haciendo la voluntad de Dios? O sea, nosotros no podemos pensar que si yo voy por un camino que el mismo Señor me ha dicho que debo ir, que si yo estoy haciendo algo que el Señor me ha mandado hacer, que si yo estoy obedeciendo y honrando al Señor, no vamos a pasar dificultades. ¿Sí? Esta situación ya nos comienza a enseñar que a veces el Señor no nos evita las dificultades, sino nos lleva directamente a ellas, a veces obedeciéndole. ¿Sí? Dice ahí Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que Pedro enseña que es mejor padecer haciendo el bien, o sea, haciendo lo que Dios quiere. Si es la voluntad de Dios quiere, padecer de esa manera no es algo malo. Diferente padecer, como dice ahí, cuando hacemos el mal, como en el caso de Jonás. Y nosotros podemos decir que si nosotros en nuestras vidas, en nuestro andar, tomamos la decisión de andar un camino en contraposición al Señor, seguramente nos esperan las dificultades. Pero también podemos decir que si el Señor nos dice que hagamos ciertas cosas y las hacemos por amor a Él, puede ser que la voluntad de Dios permita que suframos por ese asunto. ¿Sí? Dice ahí también Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, lo siguiente. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si una persona peca y lo abofetean por eso, ¿eso tiene gloria? No, eso no tiene gloria, ¿no? El sufrimiento por causa del pecado, en vez de traer gloria, ¿qué puede traer? Vergüenza, hermanos. El sufrimiento por causa de la desobediencia o por actuar en contra de Dios, lo que trae es vergüenza cuando viene a nuestra vida. Pero dice ahí: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces el pasaje de la tempestad narrado en Lucas es un pasaje donde los discípulos, haciendo lo bueno, sufren. Es un pasaje donde los discípulos, obedeciendo al Señor, van a pasar por ciertas tempestades. Hernández Díaz López, en su comentario del libro de Nehemías, él usa una frase que a nosotros nos pareció muy interesante y la publicamos en una de las revistas. Él dice lo siguiente: no deberíamos tener una visión romántica de la vida cristiana.
El hecho de que estamos haciendo la obra de Dios según la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios, no significa que las cosas serán fáciles. O sea, el hecho que el Señor nos dice, vamos por acá, y nosotros por obediencia a Él vamos por ahí, no quiere decir que no vamos a pasar tempestades. No quiere decir que no vamos a pasar dificultades, porque generalmente cuando nosotros obedecemos al Señor en algo y vienen las dificultades, la primera pregunta es, ¿será que yo estoy obedeciendo al Señor? Porque si estoy obedeciendo al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué acontece que el mar estaba tranquilo y se levanta contra nosotros y peligramos? Y nuestra barca parece hundirse, Señor, pero si tú me dijiste que caminara por acá, que hiciera esto, que me ocupara en esto, porque vienen las tempestades. Hermanos, cuando sufrimos haciendo lo bueno, eso es aprobado por Dios y agradable a Él. Diferente si sufrimos como Jonás, desobedeciendo a Dios, ¿no? Si somos abofeteados por nuestro pecado, tal vez es porque no lo merecemos. Mas si lo hacemos por causa del Señor, eso es aprobado. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Que Él haciendo lo bueno fue crucificado. Hablando la verdad fue odiado. Entonces no es de extrañarnos, hermanos, cuando por ciertas circunstancias que el Señor nos llama, por ciertos caminos que el Señor nos llama a andar, pasemos dificultades. Amén, eso es ya lo primero que nos enseña ese pasaje. Volvamos al pasaje de Lucas 8, verso 23. Dice, pero mientras navegaban, o sea, ellos están obedeciendo al Señor, el Señor les dice, vamos a cruzar, ellos comienzan a navegar, dice que Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora lo que vamos a ver en este pasaje es que esta tormenta que se levanta contra los apóstoles fue inesperada. No era algo que ellos esperaran, aunque el lago, por causa de las colinas que tiene alrededor y las montañas, generalmente llega a tener muchos de estos eventos. Pero no era algo en las proporciones a las que ellos estaban acostumbrados. Ellos eran pescadores hábiles, ellos pasaban toda la noche en el mar y no eran como nosotros que a veces vamos en una lancha y comienza a haber un oleaje más o menos alto y ya nos asustamos. No, estos eran personas que eran pescadores. Y lo interesante es que nos muestra que ellos eran pescadores experimentados. Pero a pesar de esto, la tempestad fue inesperada. Ahora, ¿por qué uno resalta eso? Hay cosas que vienen sin que nosotros las esperemos. Hay cosas que uno puede esperar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ellos iban para Jerusalén, ellos ya sabían que Jerusalén era un ambiente muy peligroso para Jesús y para ellos. Cuando ellos caminaban por ciertas regiones, ellos ya sabían que Jesús estaba siendo odiado y ya sabía que había una oposición directa contra él. Pero esta era una situación, si podemos decir, para ellos cotidiana. No era una situación extraña. Ellos eran pescadores, ellos eran hombres de estar en el mar. Pero llega un momento que la situación cotidiana se vuelve contraria. ¿Sí? Hay tempestades en la vida cristiana que a veces hasta son las cosas naturales que se voltean de una manera extraordinaria y comenzamos a sufrir en cosas que antes para nosotros eran comunes. Puede ser la salud, puede ser la economía, puede ser un ambiente familiar que era muy tranquilo y se vuelve tempestuoso, puede ser la situación de la iglesia que era muy calmada, que ya llevábamos tiempo y llega un momento donde las cosas se vuelven difíciles. Bueno, así son las tempestades que a veces tenemos que enfrentar en el camino. Y Pedro nos dice más adelante, porque Pedro en esta situación aprende mucho. Pedro dice allá en su carta, en el capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, a veces nosotros como que vamos y se suscita la situación y nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué, Señor?
Pero eso no debe sorprendernos, porque, como dice Miguel Núñez, en un mundo caído, en medio de personas caídas, con una naturaleza caída, es muy fácil que hayan turbaciones, tribulaciones y pruebas, ¿sí? Imagínense, ¿quién iba a esperar? Si nosotros nos basamos en el relato de Marcos, ellos habían estado todo el día predicando la palabra. Jesús estaba cansado, él quería descansar, le dice a sus discípulos, vamos a pasar el lago para ir al otro lado y descansar. Y era tarde, era en la noche, ellos habían estado todo el día en el ministerio y cuando se van a descansar, se suscita esta situación. Algo muy inesperado. Hermano, nosotros de alguna manera, dice Pedro, debemos siempre estar orando y velando porque no sabemos en cualquier momento nuestra situación cambia. Aún piensa en la situación que estamos viviendo, ¿no? Hace 2 meses estábamos haciendo planes, hace 2 meses nos estábamos reuniendo, hace 2 meses queríamos ciertas cosas, planeábamos ciertas cosas y en un momento de un día para otro todo se volvió caótico, ¿cierto? Inesperadamente un virus pequeño trastornó el mundo entero. Entonces hay ciertas circunstancias que Dios a veces permite que son inesperadas en medio de las jornadas de su pueblo. ¿Qué más podemos ver ahí? Dice en el verso 23, dice que y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora, esto que nos dice Lucas y que también nos dice los otros evangelios, como venimos diciendo, fue una situación tan particular e inesperada, pero también de ciertas proporciones que ellos tuvieron miedo de perder su vida. Ellos se vieron en peligro. Yo recuerdo una vez que nosotros estábamos visitando unas islas cerca de Cartagena y cuando volvíamos a Cartagena en la tarde se picó el mar. Y eso comenzaron a haber unas olas grandísimas y era tremendo porque todo el mundo en el barco que era turista, todo el mundo estaba vomitando, todo el mundo estaba lleno de miedo, todo el mundo estaba cogiéndose de las sillas, pero las personas de la embarcación, ellos se hacían en la parte de afuera tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues todos sentíamos ese mar picado como si nos fuéramos a morir, pero las personas que estaban acostumbrados a esos eventos no tenían miedo. Ahora estamos encontrándonos personas que están acostumbradas a navegar, a trabajar en el mar y tienen miedo. O sea que la tempestad realmente fue de proporciones que ellos al ver la situación y al ver tal vez las experiencias que habían tenido, se dieron cuenta que la embarcación no iba a resistir y que ellos iban a morir. Fue algo realmente peligroso, ¿sí? Ahora, eso es bien interesante, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros controlamos las situaciones, ¿sí? Yo pienso que Pedro, ellos tenían mucha experiencia, pero aún los más experimentados, parece ser que el Señor los lleva a circunstancias donde sus capacidades naturales no son suficientes para resistir en medio de las pruebas. A veces el Señor nos lleva a situaciones donde las situaciones nos superan, hermano, ¿sí? Y es tremendo. Nosotros a veces damos consejería de familia, nosotros a veces damos consejería de cómo vivir la vida cristiana, nosotros a veces damos consejería de cómo afrontar ciertas circunstancias hasta que vienen ciertas circunstancias a nuestra vida. Y nos vemos en peligro y sentimos que nos anegamos. Sentimos que la circunstancia, yo tenía como alguien me decía, hermano, yo tenía los 5 puntos para cuando un hogar estaba en situación difícil. Hasta que vino la situación difícil a mi hogar. Y sentí que mi hogar estaba en peligro. Entonces a veces el Señor como que nos lleva a situaciones que tal vez tenemos experiencia, pero la prueba es mayor en proporciones a nosotros y a nuestras capacidades. Ahora piense esto, hermanos. Y esto es bien importante ligarlo con todo el evangelio. Ellos llevan unas jornadas donde han visto milagros, donde han escuchado la enseñanza, pero todo es externo. No ha habido la primera experiencia directa en la vida de ellos, de los discípulos. Y a veces nosotros llevamos una vida cristiana así. Vemos milagros, escuchamos enseñanzas, pero todo
es como si fuéramos testigos de una realidad que todavía no ha tenido efectos prácticos en nuestra vida. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con sus discípulos? El Señor en la escuela del discipulado con estos hombres los va a llevar de estar en el salón de clase y los va a llevar al laboratorio de las prácticas. Y nosotros a veces estamos en el salón de clases, aprendemos enseñanzas, vemos milagros, escuchamos testimonios, pero hermano, usted debe saber que la vida cristiana tiene laboratorios prácticos. Y Dios en su experiencia práctica de vida le va a enseñar cosas que usted no va a aprender solamente oyendo y viendo. Entonces Jesús, en medio de la tempestad, va a enseñar a sus discípulos cosas que ellos no habían aprendido hasta el momento, pero que hacen parte de la didáctica del Señor con aquellos que le están siguiendo. Entonces este pasaje es muy interesante, ¿no? Por eso les decía, a veces creemos que esto se desvincula a lo anterior. No, el Señor pasó primero de la charla oral y ahora va a lo práctico. Vamos a palmar. Vamos a pasar. Tremendo, ¿no? Porque a veces el Señor hace con eso con nosotros. Nos enseña por un tiempo y nos dice, bueno, ahora pasemos el mar. Y se levanta la tempestad y uno dice, ¿pero por qué? Y el Señor dice, venimos ahora a la práctica. Aprendiste unos asuntos, has visto unos asuntos, ahora necesitamos llevar eso a la práctica. ¿Sí? Tremendo, porque el Señor estaba en ese barco que se anegaba, hermano. El Señor estaba en ese barco que estaba en peligro. Y eso es algo que a veces nosotros no podemos entender. Señor, ¿cómo tú, si estás en mi casa, si estás en la iglesia, si estás en medio de esta situación, está pasando eso? ¿Usted no ha sentido eso? Una vez ve la barca, digamos que la barca representa nuestra casa, nuestra familia, o la iglesia, o bueno, muchas cosas. Señor, pero ¿cómo tú estando en medio nuestro pasa esto? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Decían los discípulos más adelante, ¿no? Sí. Entonces nosotros volvemos a la misma idea. Aunque en nuestra barca esté Jesús, no quiere decir que nuestra barca no va a enfrentar tormentas. ¿Sí? Así como los discípulos las enfrentaron. Dice ahí en el 23, pero mientras navegaban él se durmió. Eso es tremendo, ¿no? Porque tal vez lo más difícil para los discípulos no fue la tormenta, sino fue que cuando voltearon a ver al Señor, el Señor estaba dormido. ¿Sí? Y el hecho de que Jesús esté durmiendo durante la tormenta hace que ellos se angustien. ¿Sí? A veces la sensación de que Dios no oye, de que Dios no responde, de que Dios no está percibido de la situación, aparentemente eso genera una angustia mayor y genera pánico a veces en nuestro corazón, ¿no? Como cuando oramos y Dios no nos responde, como cuando queremos que Dios haga algo y como que Él guarda silencio. ¿Sí? Jesús está en la barca, pero Él está durmiendo. Ahora, ¿esto qué produce en el corazón de sus discípulos? Que generalmente es lo que produce en la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos a circunstancias así. Dice en el 24. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Alguien decía que estos gritos de los discípulos reflejan exactamente el caos y la confusión que estaba reinando en la barca. Eso no fue una delegación ordenada donde se le golpeó al Señor la puerta, Señor, es que queremos comentarte que estábamos pasando cierta dificultad y queríamos saber si estás apercibido. No, ellos tenían miedo. Ellos gritaron. Y el Evangelio de Marcos, si lo pueden abrir ahí en Marcos 4:38, se usa un tono de reclamo muy evidente. ¿Sí? Dice ahí Marcos 4, verso 38. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado
que perecemos. O sea, esto es un grito de miedo. Ellos estaban en una situación donde estaban sufriendo, estaban asustados, estaban con temor ante la circunstancia. Estaban viendo la muerte de frente y le gritan al Señor: Señor, ¿acaso no tienes cuidado que estamos pereciendo? ¿Sí? ¿No te importa que estamos pasando por esta circunstancia? ¿Sí? Hermano, y como decíamos, cuando viene la tempestad esa a nuestra vida, a nuestra casa o a la iglesia, a veces nosotros sentimos eso, ¿no? ¿Acaso, Señor, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando, Señor? ¿Acaso tú no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Acaso tú no te das cuenta de la situación que estamos viviendo, Señor? ¿Sí? Alguien decía: en tiempos de enfermedad, peligros de muerte, desastre natural, catástrofe, terremoto, guerra, conmoción social, tragedias humanas, generalmente este grito de miedo y de dolor explota en el seno de nuestros corazones. ¿Acaso no te importa, Señor, lo que estamos viviendo? Mateo 8, verso 25 nos dice que el Señor primero responde a ellos, después calma la situación, pero los otros evangelios nos hablan de que Él les responde, primero calma la situación y después les habla a ellos. Vamos a leer lo que dice Mateo. Mateo 8, 25, el pasaje paralelo dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces el Señor nos muestra que este grito de angustia de los discípulos fue un grito de temor. Ellos no tuvieron fe en este momento. O sea, lo que reveló la situación es que la fe de ellos no era que no tuvieran, sino que era poca fe, ¿sí? Estos eran hombres de fe porque ellos ya le estaban siguiendo, ellos ya creían en Él. Pero su fe no fue suficiente para enfrentar esta situación, ¿sí? Si ellos hubieran tenido una fe madura, no habían entrado en pánico, no hubieran clamado de esa manera, no hubieran despertado al Señor y lo hubieran confrontado con las palabras que leímos en Marcos. Ellos tuvieron mucho miedo, el miedo se apoderó de ellos. Y como decía un puritano, en la medida que el miedo crece, la fe se va. Como lo mismo, en la medida que la fe crece, el miedo se va. Pero entonces la situación y las circunstancias fueron tan grandes para ellos que sin darse cuenta, la turbación interior fue mayor que la turbación exterior. ¿Sí? Las olas de pensamiento, de miedo y de muerte fueron mayor que las olas que estaban inundando la barca. Y a veces no es tanto la situación, sino la reacción del creyente. ¿Por qué sabemos eso? Más adelante Pedro va a estar al borde de la muerte y Pedro está durmiendo como el Señor. Entonces no son las situaciones las que generalmente nos llevan a la angustia. Es la falta de fe. ¿Sí? Porque si tuviéramos fe, como Pedro más adelante tiene fe, después de haber aprendido esta y otras jornadas, Pedro puede ir y saber que hoy han matado a Santiago y que mañana le toca en la lista a él, y estar al lado de dos soldados encadenado y al borde de la muerte, y Pedro está durmiendo. ¿Sí? Pedro no está como acá diciendo: Señor, ¿no te das cuenta que mataron a Santiago y mañana me van a matar a mí? No, Pedro ha madurado. Pedro ya no es un hombre con poca fe ahí en Hechos. Pedro ya es un hombre que ha conocido al Señor. En este momento su fe es poca. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de discipulado donde tienen que aprender ciertas cosas. Y eso es bueno saberlo, hermano. Las tempestades son necesarias porque ellas son divinamente organizadas para madurar nuestra fe. Es ahí, en el campo de la tribulación, donde aprendemos cosas que no aprendemos en la lección oral. ¿Sí? Es parte del discipulado ir a la práctica, hermano. ¿Sí? Como cuando usted en una universidad le enseñan ciertas cosas de química en el tablero y el profesor dice: ahora vamos para el laboratorio. Así es la vida cristiana. El Señor le enseña ciertas cosas de Él, pero para que eso se interiorice,
personalmente Él nos lleva al campo de la experiencia, hermanos. No podemos ser solo oidores, ¿cierto? Necesitamos ser introducidos a pasar por ciertas experiencias aún muy comunes, muy naturales. ¿Por qué creen que los llevó al mar? Porque eran pescadores. Si ellos fueran de otra profesión, el Señor los lleva a otra área. A usted lo va a llevar en la área particular donde Dios sabe que usted tiene que ser trabajado. Al que es padre, al que es esposo, al que es hombre en una área, la que es mujer, madre, hijo, hija en esa área. Al que sirve al Señor en el ministerio, va a usar el ministerio. Al que tiene una empresa en su trabajo. Dios va a usar muchas veces las situaciones particulares de nuestra vida para enseñarnos lecciones espirituales profundas. Recuerde, Jesús está trabajando con estos hombres. ¿Y cuál es la lección? Pues vamos a ver las lecciones. Pero en este momento vemos que ellos no tienen fe. Y a veces nosotros también nos vemos en situaciones donde de verdad, en vez de estar confiando y descansando, estamos gritando, estamos desesperados. Estamos buscando que el Señor nos socorra, estamos preocupados. Estamos hasta diciéndole al Señor así ofensivamente: Señor, es que te olvidaste de mí. De harto me sirvió obedecerte, Señor. Mira cómo estoy en esta situación. Sí, nos asustamos por las circunstancias. Pensamos que Dios perdió el control. Hermano, pero los discípulos deberían tener fe y no miedo. Ahora vamos a leer Romanos 5, como Pablo nos enseña que estas circunstancias, en vez de destruir la fe, que es poca, lo que van a hacer con el tiempo es aumentarla y fortalecerla. Van a producir, Pablo habla de eso. Romanos 5, verso 3. Y no solo esto, hablando Pablo de la justificación, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire ese lenguaje de Pablo, hermanos. Pablo llegaba a gloriarse en las tribulaciones. ¿Y por qué Pablo llegaba a gloriarse en las tribulaciones? Eso es bien importante ver la explicación de Pablo, ¿no? Pablo es un buen maestro. Ahora, Pablo no solo es un maestro. Pablo ha sido un buen discípulo. Y el discípulo sabe que hay ciertas cosas que el Señor hace no para destruirle la vida, sino para madurarlo, para perfeccionarlo, para instruirlo en su camino, ¿no? Entonces Pablo, como un buen cristiano que ha experimentado eso, nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Vamos a leerlo, dice ahí: sabiendo que la tribulación, o digamos así con el lenguaje de Lucas, sabiendo que las tempestades, ¿qué hacen? Producen paciencia. O sea que las tempestades o tribulaciones nos purifican. Las tribulaciones y las tempestades en nuestra vida no llegan para destruirnos, llegan para santificarnos, para madurarnos, para enseñarnos. No son cosas que Dios determina contra nosotros, sino a favor de nosotros. ¿Sí? No es un castigo, es una lección, es aprendizaje, es instrucción. Es educación espiritual, es formación de carácter, es madurez. O sea que podemos decir que son necesarias, hermano. Hay jornadas que son necesarias. Hay tiempos que necesitamos enfrentar. Hay tribulaciones que van a venir y van a llegar a nuestra barca. ¿Por qué? Porque ellas producen cosas que no habían. Antes podemos decir que de pronto los discípulos no tenían paciencia, no tenían esperanza, no tenían prueba. Pero estas tribulaciones producen. Sí, hermanos. ¿Qué produce? Dice, mira lo primero que dice Pablo: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Upumene, esa palabra que la hemos hablado tanto, ¿no? Esa paciencia, que no es solo la paciencia de soportar, sino siempre la Biblia habla de una paciencia triunfante, una paciencia que soporta pero con alegría. Entonces son estas tempestades las que enseñan al cristiano a soportar las dificultades con alegría. ¿Sí?
preparan el espíritu del creyente para asumir conflictos espirituales de una manera agradable a Dios. ¿Sí? O sea que las tribulaciones, hermano, y el valle de las tribulaciones o el mar de las tempestades nos perfeccionan en algunos aspectos que necesitamos ser perfeccionados. ¿Sí? Entonces, según lo que Pablo está diciendo, esta situación iba a producir en los apóstoles. Y vamos a ver qué realmente produjo. Produjo cosas que ellos no tenían. Ellos no tenían fe, pero la fe iba a surgir. Ellos no tenían paciencia, la paciencia iba a surgir. Pero iba a surgir en medio de las dificultades. Ahora, el cristiano que no quiere enfrentar o que se escandaliza y abandona su fe en medio de estas circunstancias, lo que está abandonando es el lugar del entrenamiento espiritual que Dios tiene para él. ¿Sí? Porque a veces queremos huir, ¿no? A veces queremos bajarnos de la barca y devolvernos. Pero estamos perdiendo la oportunidad de aprender. Estamos perdiendo la oportunidad de madurar. Estamos perdiendo la oportunidad de experimentar algo más de Cristo, hermanos. Y es una gran pérdida cuando nosotros abandonamos la barca y no aprendemos de las situaciones que el Señor nos permite vivir. ¿Sí? Y no solo eso, dice ahí el verso siguiente. Y la paciencia prueba. ¿Sí? Hay una traducción que es un poco mejor en portugués a esa palabra prueba, que se puede traducir experiencia. O sea, cuando usted ha pasado por ciertas, porque eso es lo que significa prueba. Cuando usted ha pasado por ciertas tribulaciones, usted aprende a soportar y eso produce en usted experiencia. Pero experiencia en el sentido de algo que literalmente ha sido probado y ha sido hallado aprobado. ¿Sí? Como cuando usted prueba el oro y después de pasar el oro por el fuego, el oro es hallado aprobado, limpio, sin contaminación. Entonces, de alguna manera, las experiencias prueban en nosotros lo genuino y lo aprueban de tal manera que nosotros podamos ser cristianos experimentados. Porque es que a veces nosotros vivimos de las experiencias de los demás. O de lo que leemos, o de lo que escuchamos. O podemos decir sí, porque ellos hablaban de Jesús, claro, pero ¿qué hablaban? El Señor sanó al siervo del centurión. El Señor resucitó al hijo de la mujer sirofenicia. El Señor hizo milagros allá, pero todo fuera. Pero esta experiencia no es fuera, hermano. Esta experiencia es el milagro de Jesús para ellos. Es una experiencia personal. Y es que el Señor quiere tener hijos experimentados. Hijos que tienen experiencias con Él. Y conocen al Señor de una manera viva y palpable. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. Por eso a veces nos lleva por ciertas experiencias, ¿no? Porque a veces uno dice, no, los siervos de Dios sufren. Entonces uno habla de los mártires del primer siglo. Usted habla de los mártires de la Reforma. Usted habla de los mártires que murieron como misioneros. Y nosotros a veces estamos enteritos, sin heridas, sin cicatrices. A veces el Señor necesita ponernos una que otra herida para que también nos identifiquemos con ese grupo. ¿Sí? Entonces el Señor nos pasa por ciertas jornadas donde somos probados. ¿Para hacer qué? Cristianos con prueba o con experiencia. ¿Sí? Como alguien decía, conocer a Dios experimentalmente. No es solo escuchar hablar de Él, debemos conocerlo personal, profunda y experimentalmente cada uno de nosotros. Dice ahí la prueba esperanza, esa confianza. Cuando usted ya ha comenzado a experimentar y usted ha visto a Dios en medio de sus circunstancias y usted es una persona con experiencia, usted ya tiene esperanza. Usted sabe que Dios nunca defrauda a los que en Él confían. Usted sabe que Dios no lo deja a uno en vergüenza. Usted sabe que usted puede confiar en Dios porque Dios siempre lleva a cabo lo que Él ha prometido, ¿no? Y esa experiencia está basada en el amor de Dios que ha llenado nuestros corazones, ¿no? Como lo dice ahí Pablo.
Y definitivamente a veces nosotros no tenemos esas impresiones profundas del amor de Dios y de su gracia llenándonos, sino generalmente después de momentos muy difíciles, ¿no? ¿Sí? Después de haber pasado luchas profundas, tristezas, angustias, miedos. Ya después usted dice, oye, yo cómo sentí temor, si el Señor es tan bueno. Y cuando usted comienza a experimentar la bondad del Señor, cuando viene la otra circunstancia, a pesar de lo difícil que puede ser la circunstancia, usted ya tiene esperanza porque usted ya sabe que generalmente Dios es bueno. ¿Sí? Y que Dios le ayuda, y que Dios lo saca en victoria, que Dios siempre responde, ¿no? Eso genera la experiencia. La experiencia genera esperanza en el corazón. Y es una esperanza que no avergüenza, ¿no? Como dice ahí Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces las tribulaciones, hermanos, qué bendición. Yo sé que eso no es fácil, pero que es una bendición porque ellas producen, hermano. Ellas nos ayudan, así como ayudaron a los discípulos, ¿no? Volvamos ahí a Lucas 8:24 y miremos la respuesta de Jesús para sus discípulos. Dice Lucas 8, verso 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, alguien decía que al Señor no lo despertó la tormenta, sino el clamor de sus discípulos. Y que es un consuelo pensar eso. Porque al Señor no lo despierta las circunstancias, pero sí nuestra oración. Y dice, mire lo que el Señor hizo. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Ahora esa frase reprendió, él no quiere decir que el Señor estaba haciendo una guerra espiritual ahí, con el viento, con las olas, ¿no? Algunos interpretan que ese viento, estas olas es fruto de la obra de Satanás, porque así hizo con Job. Otros interpretan que es un asunto natural, que el mar daba constantemente para estas circunstancias. Y otros interpretan que no, que definitivamente esto fue algo que Dios usó providencialmente. Ahí el texto no nos da mucha claridad. Lo que sí sabemos es que pudo haber sido definitivamente Dios en su providencia. Pudo haber sido algo natural, pudo haber sido algo espiritual. ¿Sí? Una oposición maligna. Ellos se iban a enfrentar más adelante en un pasaje con un endemoniado. Iba a haber una liberación. Generalmente antes de que haya una liberación de parte del Señor hay una tempestad. Bueno, el asunto fue que era parte de la educación espiritual del Señor para ellos. Y el asunto fue que las palabras del Señor inmediatamente calmaron el viento y el mar. Ahora, esto es un fenómeno extraño, porque que se calme el viento es normal, pero el mar sí va a durar un tiempo agitado. Pero cuando el Señor inmediatamente habló, se calmó el viento, se calmó el mar y hubo una bonanza. Después de una tremenda tempestad, viene la calma. Y eso generalmente es así, ¿no? A veces después de grandes tempestades, vienen tiempos de calma. Pero miren, hermanos, ahora miremos las palabras de ellos. ¿Sí? Es que aquí es el foco del tema. El foco del tema es que todo va siendo encadenado, la narración va a ser encadenada a llevarnos a ver a Cristo de una manera como ellos no lo habían conocido. ¿Sí? Dice ahí, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. O sea que este era el objetivo del Señor, hermanos. El objetivo del Señor era llegar a un punto donde ellos quedaran maravillados e impresionados con el poder y la majestad de Jesucristo. Ahí los quería llevar
Cristo en esta circunstancia. Ellos iban a conocer de manera experimental un milagro que iba a tener profundas repercusiones en la visión que ellos tenían acerca de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ellos saben que Jesús tiene el control no solo de los demonios, hermano, no solo de las enfermedades, no solo de la muerte, como ya habían visto. Ahora se van a dar cuenta que el Señor es el Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Aquel que tiene poder para controlar no solo los aspectos naturales de la vida del hombre, sino tiene poder para controlar los vientos y las leyes naturales. Él controla el mar, Él controla el viento, Él controla los cielos, controla la tierra. Entonces ellos se encuentran con que aquel que están siguiendo no es un profeta más, no es un maestro más. ¿Sí? Más adelante ellos, en otra situación similar a esta, ellos no solo preguntan, sino ellos responden también. Aquí están preguntando, ¿quién es este? Es tremendo que ellos llevaban ya un tiempo andando con el Señor, por lo menos un año. Y todavía no sabían bien quién era el Señor. Y a veces nosotros podemos llevar un tiempo andando con el Señor. Conocemos al Señor de oídas, conocemos al Señor de labios, pero cuando vienen las circunstancias vamos a conocer realmente quién es el Señor. Y vamos a preguntar, nos vamos a quedar maravillados. El propósito de esta circunstancia, hermanos, era que ellos pudieran ser personas impactadas con Jesús. Sí, porque dice ahí, y atemorizados. Ahora ellos no tienen temor de las tempestades, sino ahora ellos tienen temor de Jesús. ¿Cómo cambia la situación, no? Porque a veces nosotros tememos a las circunstancias, mas llega un momento donde el Señor muestra su poder, y aún viendo su poder, nuestro temor ya no está relacionado a las circunstancias, sino a Él. ¿Sí? Y Él ya les había enseñado eso, ¿no? No temas el que puede matar el cuerpo, sino temed a Dios. Hermano, y a veces nosotros tenemos temor a las circunstancias. A veces nosotros tenemos temor a ofender a las personas. Aún nosotros tenemos temor de que las cosas crezcan y destruyan, ¿sí? A veces nosotros tenemos temor de fracasar, de que nuestra barca se hunda. Pero nosotros deberíamos tener más temor del Señor. Como dijo alguien del pasado, si nosotros le tuviéramos el suficiente temor al Señor, no le tendríamos temor a las personas. Pero como nuestro temor es tan pequeño, a veces tememos más a las personas que al mismo Señor. ¿Cierto? Qué cosa tremenda, ¿no? A veces me preocupan más las circunstancias o lo que opinan los hombres que lo que opina Dios. Y nosotros necesitamos cambiar esos paradigmas y esas prioridades en nuestro corazón. Nos debería atemorizar más saber quién es nuestro Señor y que algún día vamos a estar delante de Él, ¿no? Que las mismas circunstancias. Eso lo aprendieron ellos acá. Ellos lo aprendieron acá. No solo tuvieron un temor santo, solemne, bueno, necesario, sino que también se maravillaron, hermanos. Y a veces nosotros necesitamos tener experiencias donde podamos gozarnos en el poder y en el cuidado del Señor, ¿no? Usted no ha tenido esa situación, hermano, que es una situación difícil, una lucha, y usted, por ejemplo, clama al Señor, y usted ve cómo el Señor le responde claramente, y usted ve a Dios interviniendo. Eso genera, como dijo Jesús, pedid para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Eso trae un gozo y una alegría tremenda al corazón, porque uno sabe que el Señor controla las circunstancias. Que el Señor controla todo, lo ve todo, está en todo, oye todo, responde todo, ¿no? Y nuestra visión de Jesús, ¿qué? Cambia. Porque a veces, aunque seguimos al Señor, tenemos un Señor muy pequeño, hermanos.
Aunque seguimos al Señor, nos preocupan más otras cosas, nos dan miedo más otras cosas, ¿no? Pero cuando no comenzamos a ver, cuando Jesús es expuesto delante de nosotros y nuestra mente es alumbrada y nuestro corazón es impactado con el poder y la gloria del Señor, nuestras prioridades interiores cambian, ¿no? Dice ahí, atemorizados y maravillados se decían unos a otros. O sea, como ya no están hablando con el Señor. Imagino, bueno, no es que no quisiera especular, el Señor se levanta, reprende el mar, reprende el y va y se vuelve a acostar. Y todos quedaron así. ¿Quién es este, no? O sea, ellos, había una sensación en ellos de no conocer al Señor, quién era, como Él era. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos esa sensación, ¿no? Conocemos al Señor, pero no lo conocemos como Él es. Y necesitamos pasar por ciertas cosas. Necesita el Señor conducirnos por ciertas circunstancias. Entonces, hermanos, las tormentas son educativas, son una escuela de Dios que nos enseña lecciones espirituales necesarias e importantes con el fin, y esto es bien importante, de tener una visión más amplia de la persona de Jesucristo. Tener algo real acerca de Él. Algo no solo que tiene que ver con conocimiento intelectual, sino que tiene que ver con un conocimiento experimental. Y yo pienso que esa es una de las grandes lecciones que tiene este pasaje. El conocimiento bíblico, la lectura bíblica, la lectura de buenos libros cristianos, el testimonio de otras personas es tan importante para nuestra vida y nuestro aprendizaje, pero el Señor también nos va a llevar a la práctica, hermanos. A todos. Nos tiene que llevar de una u otra manera a la práctica. Y hay prácticas que no son muy agradables, pero necesarias. Muy educativas, pero que a veces son acompañadas de ciertos eventos que para el alma no son agradables. ¿Sí? Más adelante y en Mateo 14, en otra situación similar, el Señor vuelve a hablar con los discípulos de la misma manera. Vuelven a estar en una barca, vuelve a haber una tempestad. Pero en esta tempestad ellos ya saben quién es Él. Antes decían, ¿quién es este? Ahora sí saben quién es Él, ¿no? Dice ahí en el 14, 33 y 32, dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea, antes ellos estaban como, ¿quién es este? Ahora otras experiencias más, otro tiempo con el Señor más, otras enseñanzas más, ahora entienden quién es este, ¿no? Y así nosotros, hermanos, nosotros vamos, hemos conocido unas cosas, va a venir otras lecciones, van a venir otras experiencias, hasta que vamos entendiendo quién es este. ¿Sí? Tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesús no era cualquier hombre, hermano. Era el Hijo de Dios. Quiere decir Dios mismo con el Padre. Estuvo eternamente con el Padre. Es el heredero de todas las cosas. Y en Él, como dice Colosenses, habita plenamente la deidad. O sea, Él es Dios. Y ellos se dan cuenta en estas circunstancias que definitivamente que Jesús es Dios. Dios Todopoderoso. El Santo de Israel. Ellos llegaron a conocer al Señor. Y hay cosas, hermanos, que nosotros podemos aprender, digamos, leyendo, como decíamos, teología propia. Pero hay cosas que el Señor nos va a llevar a la experiencia. Porque eso nos va a hacer que nuestra teología va acompañada con nuestro conocimiento personal experimental. Y eso es bueno, ¿no? Cuando usted comienza a experimentar al Señor en su vida a través de las circunstancias, usted entiende las mismas cosas desde un mejor ángulo. Como cuando usted está observando un lugar. Usted tiene una visión de ese lugar. Pero si usted sube una montaña, un trecho,
desde cierta posición usted mira el lugar y usted tiene una visión más amplia. ¿Por qué? Porque ha escalado un poco. Y si sube más, su visión es más amplia. Así son las experiencias, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Nuestra visión de Él cambia porque en la medida que pasamos por ciertas experiencias, nuestra visión se amplía de cosas que tal vez conocíamos, pero no tan claramente como cuando vamos subiendo. Solo que ese subir en la Biblia no necesariamente es subir, ¿sí? Ese subir a veces es experimentar, ¿sí? Pero vamos teniendo una visión más clara de nuestro Señor. Él controla todo, ¿no? Como lo vemos en estos pasajes. Entonces, ¿cuál fue la lección para los discípulos, hermanos? La lección para los discípulos es que el Señor, después de haberlos llevado en unas jornadas de enseñanza, de instrucción, de palabra, Él quiere que experimenten ciertas cosas con Él, para llevarse a revelar a ellos más profundamente, para que ellos le conozcan, para que ellos aprendan a caminar con Él. Hermano, ¿y por qué es importante eso? Cuando usted mira la historia de los apóstoles y la iglesia del primer siglo, fue una iglesia que enfrentó muchas tormentas, muchas pruebas, muchos enemigos. Y el Señor como que estaba apenas llevándolos a experimentar de una manera un poco limitada lo que ellos iban a experimentar más adelante. Imagínense, estos hombres iban a ser los que llevarían el evangelio a toda la tierra. Es como si Jesús les dice, y predicar el evangelio a todo el mundo. Es como si les dijera, subas en la barca y anden. Y cuando se subían a la barca a andar y comenzaban a predicar, ¿qué pasaba? Literalmente ya no venían los vientos, venía el mismo infierno contra ellos. El diablo con todo su odio, usando el Sanedrín, usando los romanos, usando la superstición, usando una cantidad de instrumentos para quererlos matar. Y ellos tenían que ser personas con fe, porque ellos iban a enfrentar, como el mismo Señor dijo, las puertas del Hades. Pero aunque ellos iban a enfrentar las puertas del Hades, ellos deberían tener la suficiente fe para estar en pie en medio de esas circunstancias. ¿Sí? Una fe que no solo les llevara a confiar que el Señor podía controlar el aire, el viento y el mar, sino una fe tan real que ellos vieron que Jesús murió y resucitó. O sea que ni la misma muerte iba a detener el poder y la grandeza de Jesús. Porque en este caso algunos de ellos no murieron. Hubo en ocasiones que sí murieron. Pero aunque algunos de ellos murieron, ¿por qué los otros mantuvieron la fe? Porque ellos habían conocido que Jesús no solo controlaba el aire y el mar, sino que Él llegó a tener potestad sobre la misma muerte. Entonces la muerte para ellos no era una derrota, sino era una victoria, porque ellos sabían que su Señor, así como había calmado la tempestad, su Señor había vencido la muerte. Entonces podían enfrentar cualquier desafío llenos de fe, llenos de esperanza, porque su Señor era el Señor que había vencido aún la muerte. Hermanos, y así nosotros debemos aprender que nuestra vida cristiana, como la vida cristiana de los verdaderos discípulos de Jesús, tal vez no fue fácil, pero que hubo algo que Jesús quería para ellos en esas circunstancias y quiere para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que le conozcamos. Y así conociéndoles poder tener una fe que es capaz de sobreponerse a las circunstancias y confiar en Dios en todo tiempo. Así hablaba Pablo, y terminamos leyendo un pasaje de Pablo. Segunda de Timoteo 4:18. Hay pasajes de Pablo que son muy preciosos, ¿no? Romanos 8 es tremendo, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Tremenda la experiencia de Pablo, hermano. Pablo era un hombre tan experimentado que él ya sabía que la muerte no le iba a separar, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, porque él ya había enfrentado eso también, ni tribulación, ni angustia, nada, él ya había experimentado todo eso. ¿Y cuál es la experiencia de Pablo? Yo estoy seguro que nada de eso me va a separar del amor. Ya he pasado por todo eso. Pablo fue un hombre realmente muy experimentado. Pablo está como en un cuarto posgrado de espiritualidad y nosotros estamos apenas entrando a primaria.
Pablo ya vio todo eso y dice, no, yo sé, nada de eso nos puede apartar del amor de Dios. Pero Pedro y ellos también aprendieron eso. Pedro más adelante dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ellos aprendieron, ¿no? El Dios de toda gracia, después de que hayáis sido, de que padezcáis por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme y fortalezca y establezca. O sea, Pedro sabía que Él mismo a veces nos pasaba por tribulaciones, pero Él después nos fortalecía. Pero mire cómo dice Pablo en este pasaje, al final de su vida. Según de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Sí? Él había aprendido eso. Él sabía que aunque los hombres hacían obras malas, el diablo había preparado trampas para él. El Señor lo librará. Como él dice en Filipenses, ¿lo librará guardándole la vida en una prisión? ¿O lo librará a través de la muerte? Dice, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tenía una confianza tremenda, ¿no? Tal vez estos son de los últimos versículos que escribe el apóstol Pablo porque él ya se iba a enfrentar a la muerte. Según de Timoteo, su última carta. Antes de ser decapitado por Nerón. Pablo decía, el Señor me guardará hasta de Nerón, hasta de cualquier obra mala. ¿Por qué? Porque él conocía la fidelidad, el poder y la grandeza de su Señor. Entonces el Evangelio, mis hermanos, en ese pasaje que leemos hoy, tiene la intención de mostrarnos eso. Cómo el Señor va enseñando a sus discípulos a través de esas circunstancias para que le conozcan de una manera más experimental en su vida y tenga una visión más nítida de la persona del Señor Jesús. Entonces a veces Dios escoge en nuestras vidas, mis hermanos, pasarnos por circunstancias así, para que a través de esas circunstancias podamos conocerle, ¿no? Pero recordemos, Jesús siempre calma la tempestad. El Señor siempre nos librará. El Señor siempre nos dará la victoria. Que podamos ser hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Que nuestra fe crezca, hermano, se fortalezca. Y podamos aprender y salir en victoria en medio de las circunstancias que el Señor nos permita pasar. Amén.